¿será que en sí ya estamos en esos tiempos o me estoy adelantando un poco a esos tiempos? Porque por lo que estamos viendo, no sé cómo nos imaginamos todo esto, hermanos. ¿Cómo se imaginan ustedes, por ejemplo, cuando sea la tribulación y la gran tribulación? ¿Cómo se imaginan que inicia o que sea? ¿Habría un caos mundial? ¿Habría balazos en todas partes? ¿O habría tanques de guerra? ¿O cómo sería? ¿Cómo se lo imaginan? Bueno, yo en lo personal, viendo lo que está aconteciendo de este virus, estamos en un comienzo de la tribulación, porque yo he escuchado predicaciones en videos. Entonces esto ya está escrito en la Biblia, de esto de coronavirus. Y entonces también ya hubo una película de coronavirus. Entonces está hablando ahí de lo que iba a suceder al mundo. Entonces yo considero que esto si es un comienzo, pues o es cierto lo que está aconteciendo, porque anteriormente yo no lo creía, no estaba tomando en creer todas estas mentiras, pero pues, escuchando esas predicaciones y la cita bíblica, yo considero que es un principio del... Bueno. Es que usted lo dijo un día. ¿Cuánto tiene que comenzamos a... Las cosas no suceden por suceder ni ocurren porque el ser humano quiera que ocurra, ¿no? Dios lleva tiempos, va en secuencia los tiempos. Y recuerda que cuando comenzamos a estudiar el Apocalipsis, yo no puedo decir que sea coincidencia, sino que es una realidad Pero no, hermano, ya se está dando. Ya se está dando porque esto del nuevo orden mundial no es casualidad. Esto de una sola iglesia y una sola moneda, yo lo escuchaba desde que estaba en la Bautista, que eso iba a suceder. Para no, ¿cómo les diré? Hablar más de lo que no debemos de hablar, pues la Biblia nos va a enseñar, la Biblia nos va a decir en qué tiempo estamos. Precisamente por eso estoy combinando el leer este capítulo 24, ¿cómo se titula ese capítulo? Señales antes del fin. Arriba del verso 3 lo dice, ¿cómo? Mira. Señales antes del fin. Exacto, señales antes del fin. O sea, esto quiere decir que antes que venga el fin, o sea, que principie el fin, valga la redundancia, antes de que venga el fin total, hay un principio. Por eso se dice que estos son principios de dolores, como ahorita con nuestra hermana Julieta, son principios de dolores, ¿verdad? En el embarazo. Todavía no decide. Son los movimientos. Es que se mueve. Se mueve. Ajá. Denle un sopapo. Cálmese, no se mueva. No, es que es raro, pero lo escucha y se mueve. Mire, Y bendito se sea pasa de Dios. este lado. Gloria sea al Señor. Bueno, entonces, hermanos, esto dice que son señales antes del fin. Entonces tenemos que ver exactamente qué va a suceder antes de que venga el principio del fin. Sí. Hermano, perdón, están relacionando el texto de Isaías, no sé si ha visto en las redes sociales, que relacionan mucho el texto de Isaías 26:20, sobre cómo fue el día 20 que dice ahí, métanse a su casa y refúgiense y cierren la puerta mientras que pasa la indignación del Señor. Y bueno, yo digo que todo esto, o sea, pues a nivel mundial, no estamos hablando claro. Que es a nivel de un país o de un estado. Digo que sí, ellos tienen que decir que es COVID, aunque no sea COVID. Claro. Entonces, yo siento que todo esto también es en cuestión económica, como dice nuevo orden mundial que viene. Perfecto. Entonces, una cosa que debemos tener bien clara, mis hermanos, es que no podemos especular. No podemos especular y sabemos bien que dentro del ámbito no religioso, dentro del ámbito espiritual, que es en el ámbito en que debemos de desenvolvernos, no hay coincidencias. Dentro del ámbito espiritual con Dios no hay coincidencias. No es de que, pues por casualidad pasó. No, Dios tiene todo bajo control. Y bueno, pues vamos a iniciar, hermanos, vamos a ir un poco a pregunta. Solo si hay preguntas, por favor, levanten su mano. En el capítulo 24, dice el verso 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos,
¿Cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora, entendamos algo, ahí estaba Jesús con ellos, ¿verdad? Por eso Sí. le estaban preguntando, pero vean lo que les preguntan, ¿cuándo serán en estas cosas y qué señal habrá de tu venida? ¿De cuál venida? De la Segunda, segunda, desde la luego, parusia. exactamente. Dice, y del fin del siglo. ¿Qué significa el fin del siglo? El fin de los tiempos. ¿Sí? Bueno. Dice el Señor Jesús, antes de explicarles todo esto, su respuesta es ¿cuál? En el verso 4. Miren que no los engañen. Así es, miren que nadie los engañe. Dice el verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. ¿Eso ya está encima de nosotros o no? Sí. Bueno. Dice, el 6 dice, y oirán de guerras y rumores de guerras, miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ahora, ¿hemos oído de guerras y rumores de guerras? Claro, Sí. hemos tenido 2 guerras mundiales. Y hemos oído de rumores de guerras, que Estados Unidos con Rusia y que Corea del Norte con Corea del Sur y que bueno, hemos oído todos esos rumores. Dice, todo esto es necesario que acontezca, pero aún no es el fin. ¿Sí? Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Esto lo estamos viviendo? Sí. Desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. Ha habido, hay pestes y enfermedades. Tenemos ahorita esta peste que es El coronavirus. una epidemia. Bueno, todo esto dice será principio de dolores. O sea, entonces esto nos está diciendo que cuando veamos todas estas cosas, es el principio. El principio. Por eso Jesús compara estos tiempos con un parto. ¿Sí? Aquí hay principio de dolores cuando ya empieza el bebé a querer nacer. O sea, yo me imagino un embarazo, es obvio que son 9 meses, ¿verdad? Bueno, cuando empiezan los dolores, yo digo que es ahí arriba de los 3, 4 meses de embarazo, ¿no? Empiezan los dolores, ¿no? Molestias, pero no siempre. Bueno, los dolores leves, una que otra molestia, uno que otro pequeño retorcijoncito, y bueno, yo nunca he estado embarazado. Me imagino yo que así ha de suceder, ¿no? Cuando uno se embaraza, el bebé viene a desacomodar todo y si hay ciertos... Ándele, bueno, esto es principio de dolores, dice. El verso 9 dice, entonces los entregarán a tribulación. ¿Quién nos entregará a tribulación? Pues... ¿Qué es entregar a tribulación? Sí, hermano Tino. Bueno, es como ahorita que se comienza la ley dominical, y si no nosotros no nos pegamos a ellos, entonces ahí es donde seremos entregados. Ya estamos siendo perseguidos ahora. Pero Seríamos perseguidos. O unos... Entonces dice, entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Quién nos entregará y a quién nos entregarán? A los que son el sábado. Nos van a entregar a las autoridades. Es obvio, porque las autoridades van a implementar nuevas leyes, a legislar nuevos edictos o leyes que nos van a prohibir, como ahorita, que los templos se abran. Dice, y entonces los entregarán a tribulación. ¿Qué es tribulación? Angustia. Angustias, dolores, sufrimientos. Eso es tribulación. Dice, y los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ahora, eso ya se dio, pero se va a volver a dar. Recuerden, Eclesiastés 1:9, que es lo que fue, lo mismo que será. O sea, si la iglesia fue perseguida, volverá a ser perseguida. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos tropezarán, ¿cómo? ¿Con qué? ¿Con qué se tropieza la gente? Con las Con las piedritas. piedras. Pero con En la este caso es con una piedra, roca. con la roca ¿Con qué principal. roca se tropezaron los judíos, escribas y fariseos? Con la roca principal, Con que angular. es Cristo Jesús. Y precisamente ahora, hace muchos años atrás, 20 o 25 años atrás, leía yo ese texto donde dice Jesús, yo no piensen que he venido a traer paz a la tierra, sino espada. He venido a poner a los hijos contra los padres y a las nueras contra las suegras y al hermano contra el hermano. Y decía, bueno, pues, ¿cómo es que Jesús vino a echarnos a pelear o qué, no? A dividirnos?
Pero ¿por qué causa creen ustedes que dijo eso Jesús? Porque unos iban a creer Como nunca en Cristo lo he visto. y otros no. Bueno, de hecho, la mayoría creen en Cristo. Bueno, pero Igual los me demonios refiero, creen sí en van- Cristo. sí van a Y entregar, tiemblan. O sea, es como ahorita nosotros, ¿no? Se está dividiendo, hay una división, ¿por qué? Porque nosotros creemos de verdad en la palabra de Dios, pero otros no. Aún Obedecer, ¿no? Más que nada. Bueno, el punto de todo esto, hermanos, es la doctrina. la doctrina. El punto de la división es la doctrina. Eso es lo que ha sido y será la división. Porque unos creen que nos vamos a ir al cielo, otros creemos que no. Unos creen en la existencia del infierno, otros creemos que no. Unos creen que hay que reunirse el domingo, nosotros creemos que es el sábado. Y esa es la división que va a haber entonces. Y va a haber en las familias, por ejemplo, pues ahorita lo estoy viendo claramente, mis nueras están contra su suegra, por lo mismo de la división, ellos son católicas. Y entonces están en contra. Y esa es la división. Pero bueno, muy bien. Entonces dice aquí que el verso 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán y unos a otros se aborrecerán. Bueno, ahí nos detenemos en el verso 10. Quiero continuar dándoles información para que entonces veamos y analicemos en qué parte del principio de Dolores estamos. Las élites que gobiernan al mundo, mis hermanos, dueños de infinidad de corporaciones, infinidad de empresas, están a punto de lograr el sueño de Satanás, de dominar al mundo entero y lo harán por medio de los siguientes puntos. El primer punto es, solo que aquí voy a empezar al revés. Ah, sí hay. Voy a empezar al revés aquí. Primero, sube a mi cuarto, a la izquierda en el mueble blanco, ahí están las llaves todas. Sí, perdón. Bueno, entonces, aquí la cuestión es que, como vimos, empezó primero la pandemia y luego el derribo de la economía. Sí, así es lo que estamos viviendo. Solo que yo aquí Mateo capítulo 24. Al revés, y que quizás así haya sido planeado. Aquí lo Entonces, el importantísimo primer punto es que el van a versículo tener esas élites que 21. van a gobernar el mundo es crear un nuevo orden mundial. Es el primer Vean punto. lo que dice. Dominado desde luego por una élite o una pequeña Entonces élite. Pequeña élite me refiero a una familia. ¿Sí? El segundo punto será instaurar una nueva moneda electrónica, lo cual todo el mundo sabe que estamos ya viviendo eso. ¿Sí? Una moneda electrónica con el fin de dividir al mundo en dos clases de personas. Y esas dos clases de personas son amos y esclavos. O sea, ricos y pobres. Así es. Sí, entonces, el tercer punto será implementar un chip que anoche estuve indagando sobre el chip RFID. Secular, ¿no? Anoche estuve indagando en el internet sobre esto. Y ese chip RFID quiere decir, la R, la F y la I son Radio Frequency Identification. O sea, identificación de radiofrecuencia. Ese chip, hermanos, es un chip que a final de cuentas están programando que se use en cada uno de los seres humanos en la Tierra. Porque con ese chip van a terminar con toda la información, como ya no va a haber dinero en efectivo, pero tú vas a tener dinero en el banco. Por ejemplo, cuando esto se dé, hermanos, si tú tienes 100,000 pesos en el banco, ya no te los van a devolver en efectivo, solo te van a decir, tú cuentas con 100,000 pesos y con tu tarjeta o tu teléfono vas a pagar en cualquier parte hasta que se acaben tus 100,000 pesos. Entonces, con puras aplicaciones. Exactamente. Entonces, ese es el tercer punto, el punto del chip, a cada persona con su información biométrica, sus datos y el dinero electrónico que posee, para así conseguir el control absoluto de cada habitante del planeta. Hermano, esa lo estoy considerando como muchas personas lo están considerando como el 666. ¿Usted la marca? Ese es el número, porque no tendríamos que investigar sobre el número del hombre, porque ya nos lo están dando, 666. Pero recuerden, todo el mundo se va con la idea de la marca de la bestia, 666. Pero no, ahí dice la marca, el número o el nombre. Son tres.
El chip lo van a implementar en la mano, para ser exactos, en la mano derecha. O quizás lo pongan en la frente, pero también una cosa, el celular siempre lo tienes en la mano derecha, los que Y siempre está en la frente. son zurdos, ¿no? Ajá. La mayoría en la mano derecha. Y lo tienes en la frente porque siempre te lo pones frente aquí. ¿Sí? Siempre lo tienes aquí, el celular. Entonces, eso, aunado con lo que les voy a leer ahorita, tiene sentido. Miren, dice entonces toda la información biométrica y sus datos y el dinero electrónico que posee para así conseguir el control absoluto de cada habitante del planeta. El cuarto punto es reducir la población y administrar mejor para controlar más drásticamente los recursos naturales. O sea, quieren acabar. ¿Saben ustedes cuántos millones de gente hay en el mundo hoy en día? 7.500 millones de gente a nivel mundial. O sea, 7 billones y medio de gentes que son un titipuchal. Quieren ellos bajar la población del mundo a 500 millones. O sea, quieren matar a más de 6 billones, o sea, 6.000 millones de gentes. Ahorita, según la pandemia esta, calculan que se han de morir aproximadamente entre 10 y 15 millones de gentes. Según. Bueno, quieren mantener, dice, maintain humanity under 500 million in perpetual balance with nature. O sea, mantener la humanidad bajo 500 millones de gentes en un balance perpetuo con la naturaleza. Así que entonces las grandes élites están a punto de conseguir el poder absoluto de la Tierra. Pero ¿cómo pensarán lograr todo esto? ¿Cómo pensarán hacerlo? Pues se cree que lo van a hacer de la siguiente manera. Será a través de 3 movimientos estratégicos simultáneos. Uno de ellos es crear un colapso económico, un receso económico. ¿Se acuerdan que hace más de año y medio, 2 años, les decía yo eso en la iglesia? Hermanos, prepárense porque va a haber, ya sea en el 19 o en el 20, va a haber un receso económico. Tremendo. Esto ya se viene anunciando desde hace mucho. Entonces, crear un colapso económico, o sea, un receso económico en la tierra y será o repercutirá en las zonas del euro y del dólar. ¿Por qué? Bueno, tenemos ahí ya, eso es ya profundizar más, ¿no? Pero también deben de saberlo. Recuerden que había una lucha de aranceles, un pleito de aranceles entre Estados Unidos y China. Que China, Estados Unidos quería implementar el 25% en todo el metal y el aluminio que llegara a Estados Unidos de China y bueno, bla, bla, bla. Entonces había esa guerra comercial. Entonces para eso precisamente estaban tratando de hacer eso. Y entonces con el colapso económico, muchísimas gentes, analicen si no está sucediendo eso hoy, muchísimas gentes perderán sus trabajos y sus ahorros. ¿Está sucediendo eso hoy o no? Sí. Bueno, entonces, especialmente también va a ser en la zona euro, o sea, en la Unión Europea. Mis hermanos, ustedes no tienen una idea qué papel juega la Unión Europea en el ámbito religioso o espiritual. Para empezar, les voy a decir una cosa. Cuando se creó eso, se llaman los Tratados de Letrán, en 1960. Los Tratados de Letrán también se llaman Tratados de Roma. ¿Quién creen que metió ahí la cuchara? Así es. Bueno, entonces, al crecer las protestas, después de esto, que estamos viendo ahorita que hay, la economía está por los suelos, ahorita, no puedo sentarme, estamos viendo que la economía está para abajo y muchos están perdiendo sus trabajos. ¿Creen ustedes que la gente se quede quieta? No. Para empezar, ya creo que en Chalco hubo un pleito gigantesco contra la policía por haberlos quitado el tianguis y no sé. Aquí les prohibieron igual, creo que también se pusieron un poco al ritmo. Bueno, pues la gente se quedará quieta. ¿Cómo se dicen los soldados? Subieron a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional quitó el tianguis de las torres de San Lorenzo. Sí, también. Un caos allá. Ahí en la avenida Tláhuac, ya que se hacía un tianguis gigantesco, ahí también ya lo quitaron. Bueno, está Carmen. Ándele. Pues entonces, al crecer las protestas, las élites crearán grupos antiterroristas falsos que provocarán
episodios puntuales de caos, inseguridad y crímenes. O sea, en otras palabras, va a haber quienes provoquen caos en el mundo, como hace poco fue con las mentadas feministas y ya había protestas en varias partes del mundo, en Europa, en Asia, en África. Bueno, entonces con el fin de que la población reclame la instauración de un orden, autoridad o autoridad fuerte. Bueno, ahí nos detenemos un poquito. Esa es información. Vamos a continuar leyendo Mateo 24. Nos quedamos en el verso 10, ¿verdad? Sí. Dice el verso 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Eso lo estamos viendo hoy, ¿o no? Sí. Pues, recuerden que esto, la Escritura nos va a dar la pauta para saber en qué parte de si estamos o no en los últimos tiempos. Dice el verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Estamos viviendo eso o no? Sí. La violencia está en aumento tremendamente. No sé si ayer vieron en el periódico que dejaron unas bolsas ahí, pasaban los carros y empezaron a desbaratar las bolsas y eran cuerpos de gente. La cabeza, el tórax, los brazos, las piernas, todo ahí. O sea, es un aumento de la violencia tremendo, mis hermanos. Y por esa causa, el amor de muchos se enfriará. Sí. Bueno, Porque ya somos indiferentes a todo eso. así es. Es un muerto. Bueno, entonces, el amor de quién y de qué y a qué y por qué. ¿De qué amor habla? Dice, por el aumento de la violencia, el amor de muchos se enfriará. Adiós. El amor a Dios. Exactamente, el amor a Dios. Y el amor entre hermanos. Desde luego, por eso dice la Escritura, si no amas a tus hermanos a los cuales ves, ¿cómo podrás amar a Dios al cual no ves? Entonces, si no amas a tus hermanos visiblemente que los ves, No amas a ¿cómo Dios. podrás amar a Dios al cual no ves? Entonces el amor hacia Dios se enfriará. Y les digo, si estando abiertos los templos, muchos ya no iban a la iglesia. Ahora imagínate hoy. Bueno, dice el verso 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esta es una recomendación, hermanos, una recomendación de Dios muy específica. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Hasta el fin de qué? De su vida, de nuestras vidas. De su vida, ¿no? Hasta el fin de nuestras vidas o hasta el fin cuando venga Jesús. Ujú. Porque supongamos que ahorita viene Jesús, ese es el fin de los tiempos. Recuerden lo que leímos al principio, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. El fin del siglo dice el fin de los tiempos. Entonces, ya sea al final de tus días o hasta que venga Jesús. Dice el verso 15, por tanto, cuando vean en el lugar santo, aquí empieza algo importante, hermanos. Pongan atención. Desató el 14, pastor. Así, perdón. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. O sea, este es una señal de cuándo va a venir el fin. Cuando se ha predicado el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esto nos indica algo, no necesitamos indagar mucho, hermanos. Estamos viendo que el evangelio, independientemente de que si es el evangelio correcto o no, está siendo llevado al 95% de la población mundial. Por medio de las redes sociales, por medio de libros, por medio de Biblias, por medio de predicadores, por medio de misioneros, por medio de lo que tú quieras, el evangelio ha sido llevado al 95% o más de la población mundial. Aún por medio de las películas. Aún por medio de las películas. Entonces, esto nos indica algo importante. El fin viene pronto, hermanos. ¿Por qué? Porque ya el evangelio ha sido predicado a muchos millones de gentes, ¿sí? Que un cálculo de las estadísticas es como al 95-97% de la población mundial. Bueno, dice el verso 15, por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Yo les había dicho que habíamos tenido una apreciación errónea sobre el anticristo. Vamos a ver aquí quién reúne todas esas características que declara la Biblia. Dice el verso 16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esto últimamente se está manejando mucho en las redes sociales. ¿Cuándo vamos a salir corriendo a los montes? ¿Cuándo? Ahí dice, entonces los que estén en Judea, ¿dónde es Judea? En Jerusalén. Israel. Claro. ¿Y nosotros estamos en Israel?
Entonces, ¿quiénes son los que van a salir huyendo? Los judíos. Los de Judea. Dice, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. O sea, no es literal esto, hermanos, ¿eh? No es literal de que pues, me bajo del primer piso y luego subo otra vez por mi chamarra. No, no es literal. Dice que entonces cuando salgas, ¿recuerdan cuando Jesús les dijo a los apóstoles, cuando los mandé la primera vez necesitaron algo? No, pues no. O sea, los mandó, dice, no lleven ni alforjas, ni lleven dinero, ni lleven túnica, ni lleven nada. Y después les preguntó, ¿necesitaron algo? No, pues no. Así mismo nosotros. Y recuerden, hermanos, una cosa importantísima. El Señor rescató a su iglesia y la acompañó, por decirlo de alguna manera, en el desierto. Dice la Escritura que en el día les ponía una mega nube para que les cubriera del sol y en la noche una bola de fuego, un pequeño sol que les calentaba. Y que de la roca, cuando tocaba Moisés la roca, en el monte Sinaí, surgía o salía agua, torrentes de agua para su pueblo. Inclusive pidieron carne y carne les dio Dios. Los sustentó. ¿Ustedes creen que la iglesia será abandonada por Dios? No. Al contrario. Esa es una, se podría decir que es una breve esperanza que Dios nos da a nosotros, bueno, que Jesús nos da a nosotros para estos tiempos. O sea que en estos tiempos también no vamos a estar al 100% desprotegidos. Claro. Eso es lo que dice. Pero ojo, mis hermanos, miren, les repito, yo no puedo esconder la verdad, tengo que hablarles con la verdad. Si ustedes pretenden ser lo que no son, no esperen esa protección. El Señor dice que Él dice, si me llamas Padre, ¿dónde está mi obediencia? Y por eso el Padre Nuestro que está escrito en la Biblia no se lee como tal, sino cada palabra tiene una connotación diferente. ¿Sí, hermano? Sí, en caso de eso de la epidemia, nos muestra una cita cuando los moabitas se metían con los israelitas. Sí. Cuando, que no me acuerdo bien cómo va. Entonces cuando ellos estaban en una epidemia, ¿sí? Tenían una epidemia, y este moabita se metió con un israelita, ¿sí? Que pecaron en relaciones sexuales, primero ese momento. Sí. Entonces, Fines creo se llama un hombre que intervino cuando ellos se metían a la tienda, o sea, entonces, y que hasta vio Moisés, cuando esas personas, esa pareja pasó a hacer su deshonestidad en su tienda, en ese momento crítico, ¿no? Sí. Entonces este hombre fue y le dio una lanza que atravesó el cuerpo del hombre y la mujer. Entonces Dios, pues dijo, ¿no? Que este hombre hizo bien, Sí. ¿sí? Por los celos de Dios, y este también hombre los celos de Dios. Estaba pecando. Claro. Entonces cuando él hizo eso, la epidemia paró. Bueno, sí, hermano. Entonces yo entiendo, ¿no?, que eso es lo que nosotros debemos preocuparnos, estar lo mejor que podamos en este tiempo. Claro. Entonces, orando y pidiendo y pues, estando preocupando en eso que está sucediendo. Sí, porque la sucediendo. prueba la tenemos con el mismo pueblo de Israel, hermanos. Recuerden, ¿cuántos de los que salieron de Egipto entraron a la tierra prometida? Ninguno, hermano. Ninguno de esa generación entró a la tierra prometida. Por desobediencia. Porque no obedecieron a Dios tal cual. Había murmuraciones. Por ejemplo, ahora nosotros ya hemos sido rescatados por Cristo. Nos saca del mundo de pecado, de ser esclavos del pecado. Y queremos volver al mundo. Queremos volver otra vez a ser esclavos del pecado. Y así mismo en aquel entonces los israelitas decíamos, ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para venir a morir acá al desierto? Ya Allá teníamos carne. ollas de carne. ¿De qué carne? Dice ahí que tenían carne de murciélagos y de ratones y de 2, 3. Caldo de puerco. Se comieron un murciélago. Exactamente. Entonces, aún así Dios todavía en su infinita misericordia le dijo a Moisés, bueno, ¿quieren carne? Órale pues. Les hizo una lluvia de codornices, pequeñas gallinitas, para que comieran, órale. ¿Quieren carne? Ahí les va la carne. ¿Quieren agua? Ahí les va el agua.
¿Quieren pan? Ahí les va el maná. El maná. Y aún así desobedecieron, hacían sus lugares altos, o sea, altares de dioses falsos que habían adorado en Egipto. Y entonces Dios les dijo, no entrarán en mi descanso. Y no entraron. Solo ni Moisés entró siquiera. ¿Por qué? Por desobedecer. ¿Y quién era Moisés? Le dijo Dios a Moisés, toca la roca para que salga agua. Y Moisés no tocó la roca, la golpeó. La golpeó. Y después Pablo nos dice en el Nuevo Testamento, porque la roca era Cristo. O sea, el simbolismo de Cristo. Entonces, mis hermanos, ¿Y entonces qué va a hacer de él? ¿qué va a hacer de quién? ¿De Moisés? Bueno, una cosa es que no haya entrado al reino, a la tierra prometida, pero otra cosa es que no entre al reino de Dios. Eso Pero casi, en nosotros ya va a ser diferente. yo estoy casi seguro de que Sí. Moisés, por algo Dios le confió a Moisés a todo su pueblo. Como ahora Jesús le confía la iglesia a los apóstoles. ¿Sí? Entonces, hermanos, lo que debe de cabernos de seguridad y de confianza es que el Señor va a rescatar a su iglesia. Pero esto no indica que no nos vaya a pasar nada, ¿eh? Por eso dice ahí que los que adoren a la bestia y reciban la marca de la bestia, dice que serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Dice en Apocalipsis 14:9. Entonces, recuerden una cosa, no se autoengañen. Para que seamos rescatados por Dios, para que seamos protegidos por Dios, debemos de estar en obediencia, debemos de estar en santidad. Eso marca la Escritura, no porque lo diga el pastor. Eso marca la Escritura. Y Dios leímos ayer, ¿no? En lo de la oración, esos textos donde dice el Señor, si ustedes me dejan, yo los dejaré a ustedes. Pero si mi pueblo se humillare y me buscare de todo su corazón, dice, yo seré hallado por ustedes. Si me buscaran de todo su corazón. ¿Y qué es de todo su corazón? Sencillamente, es el primer mandamiento más importante de todos. Amarás a tu Dios de todo tu corazón. Entonces, volviendo al tema, la iglesia va a ser rescatada, hermano, por el Señor, va a ser protegida por el Señor. Eso no indica que no nos va a pasar algo. Por eso el Señor nos dice que no temamos al que puede matar el cuerpo.